Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Hoy vamos a concluir este capítulo 10, los versos del 13 hasta el 18. Segunda de Corintios 10, 13 a 18. Y la próxima semana, si Dios quiere, pues vamos a entrar ya al capítulo 11, enfilándonos ya a la conclusión de las dos cartas de Pablo a los Corintios. Hemos estado por ya un buen tiempo estudiando el mensaje de Dios en su palabra, y hoy cerramos este capítulo 10, en el que, como hemos visto, Pablo está estableciendo algunas normas, algunos lineamientos que son necesarios en este caso en el funcionamiento de la obra de Dios, particularmente, hermanos, dentro del servicio en la obra de Dios. Entonces, segunda de Corintios 10, versos 13 a 18. Si ya lo tiene, le invito a que lea conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios entonces: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. El servicio en la obra de Cristo ha hecho recaer sobre todos los que servimos una gran responsabilidad. La posición que cada uno ocupa en la obra de Dios, la que sea, es una preciosa oportunidad para agradar y honrar a aquel a quien servimos. Por un lado, porque nuestro buen servicio, nuestro trabajo bien hecho, si así fuese el caso, trae gozo al corazón de Dios. Pero también, por otro lado, porque más allá de creer que somos súper buenos servidores o que somos muy buenos para hacer lo que hacemos, debemos reconocer que Dios es el que es bueno al permitirnos servirle inmerecidamente. El tema de esta reflexión es que la gloria sea solo para Dios. Ahí en 1 Timoteo 4, 1 al 3, Pablo le dice estas palabras a su hijo en la fe, Timoteo, que era uno de sus ayudantes y colaboradores. Le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, le vuelve a decir esto Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primero, Pablo le advierte a Timoteo que inevitablemente, hermanos, aparecerían personas inescrupulosas, sin vergüenza, sin preocupación y sin cuidado de sus actos. Gente con apariencia de cristianos, de líderes o aún apariencia de pastores, que arrastrarían a muchos tras el error y que deberían cuidarse los creyentes, y particularmente en este caso Timoteo, de este tipo de personas. Le dice: procura. Y la palabra procura indica: esfuérzate, empeñate, pon
todo tu corazón en lo que haces. Entonces, eso le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le dice, ahí en el capítulo 2, verso 15, de 2 de Timoteo, procura, con diligencia. ¿Y qué es aquello en lo que Timoteo debía ser esforzado a este grado, hermanos, y ser diligente? Bueno, Pablo dice, en presentarte delante de Dios aprobado. En presentarte delante de Dios aprobado. Entonces existe la posibilidad de estar delante de Dios, pero también reprobado, ¿verdad? Si hay la posibilidad de ser aprobado, también está la posibilidad de ser reprobado. Y obviamente, Pablo no quiere que Timoteo sea un siervo reprobado, sino aprobado. Por eso le dice, procura, esfuérzate, sé diligente en ello, pon tu corazón, empeñate en esto que requiere de tu parte absoluta responsabilidad, seriedad y un profundo compromiso. Eso es en lo que Pablo le está diciendo que debe esforzarse, es decir, en el trabajo que está realizando para la gloria de Dios. No es cualquier cosa, no es un trabajo secular. Y que conste que no estamos diciendo que usted vaya y trabaje para su patrón o su jefe y lo haga de mala gana, lo haga mal, no, porque si lo hace mal, lo van a correr, ¿verdad? Si no cumple con sus obligaciones en su trabajo, pues lo despiden. O si es un negocio y no lo atiende con responsabilidad, pues va a quebrar. Entonces, el servicio a Dios requiere ser diligente, empeñarse, poner el corazón, esforzarse en lo que se hace porque lo hacemos para Dios. Por eso entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en ello, procura presentarte a Dios siendo un obrero aprobado a los ojos de Dios. Claro que debemos ser ejemplares frente a los demás. Nos debe importar lo que Dios ve cuando le servimos. Nos debe importar que Dios, que evalúa nuestro corazón al servirle, vea una correcta actitud y una disposición apropiada para que cuando le servimos al Señor, no vea que lo hacemos como va. No vea que lo hacemos, pues no importa, al fin que ya estará hecho. No. Debemos, dice Pablo entonces, por conducto de Timoteo, esforzarnos en hacerlo bien, porque si no, entonces no vamos a recibir la aprobación de Dios. Puede que la gente diga, bueno, esto a nada, ¿verdad? Puede ser. Bueno, se quemaron los frijoles, o sea, frijoles quemados comemos, ¿verdad? Lo hizo y ni modo, ya quedó. Pero no. Cuando usted va a un restaurante y pide una comida de la carta o el menú que le ofrecen, si está salado, usted no se lo va a comer, yo supondría que no. O si está echado a perder y huele echado a perder, usted no dice, bueno, no importa, me lo como. O si está quemado, ¿verdad? O si la carne le mete el cuchillo y todavía muge la vaca, dice, no, pues está cruda, ¿no? No me lo voy a comer así. Usted no dice, bueno, ni modo, ya está aquí. Entonces, si nosotros no aceptaríamos algo así, en esas condiciones debemos entonces entender que tampoco Dios. Aunque Dios no deje caer un papelito que diga, no me gusta cómo lo estás haciendo, no me gusta cómo lo estás dejando, no me gusta la actitud con la que me estás sirviendo, no me gusta tu despreocupación, no me gusta tu irresponsabilidad, no me gusta, aunque no caiga un papelito que nos diga eso, deberíamos ser nosotros evaluadores de nuestro servicio y creer que realmente, hermanos, nos debe preocupar la opinión que Dios tiene de nosotros como trabajadores suyos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por eso procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, calificado con el visto bueno de aquel a quien le sirves. Entonces debemos ser ejemplares a los ojos de los demás. Si usted es alguien que está sirviendo aquí en la iglesia, usted y yo debemos, y lo pongo con letras grandotas en mis notas, debemos ser ejemplares de buen testimonio frente a los demás, porque al igual que Timoteo, necesitamos entonces ocuparnos de ser aprobados por Dios, pero también debemos preocuparnos porque el trabajo que hacemos sea de bendición a aquellos que lo van a disfrutar. Obviamente que todos, ¿verdad? Todos debemos
ser de buen testimonio, no solo quienes sirven en la iglesia, no solo los que se involucran en un área de servicio dentro de algún ministerio de la iglesia. Todos somos responsables de reflejar a Cristo aquí y en cualquier lugar. No solo es el trabajo en la obra de Dios lo que dice de nosotros algo, es la vida en general. Nuestra conducta en general dice mucho de nosotros, aquí en el templo, pero también allá afuera. Servir a Cristo es un honor. Yo no sé si usted piensa igual que yo. Servir a Cristo es un honor. Es un privilegio y nadie, hermanos, debe creer que lo hace. Si lo hace bien, que hacerlo bien es motivo para el orgullo o para la soberbia. Porque, hermanos, debemos recordar que solo somos siervos, solo somos sirvientes de Cristo. Eso somos. El que hagamos algo, ya sea de mucha responsabilidad como dirigir un ministerio, ¿verdad?, o dirigir a la iglesia en la posición que en este caso yo tengo como pastor, no me hace mejor que nadie. Las responsabilidades pueden ser mayores, pero tanto unos como otros somos sirvientes del Señor. Aquí el único que tiene corona y al único al que le decimos Señor es a Cristo Jesús. Nosotros solo somos servidores, y Pablo lo dijo ya: téngannos los hombres por servidores, no del pastor, porque si usted le sirve al pastor, tenga claro que lo va a reprobar en muchas cosas. Si usted le sirve a la hermanita, al hermanito, le va a decir un día: no me gusta lo que haces y cómo lo haces. Servimos a Cristo, y porque le servimos a Cristo deberíamos esforzarnos porque nuestro servicio sea de calidad, sea de excelencia. Entonces, aunque lo hiciéramos así, aunque creyéramos, hermanos, que nos estamos esforzando para hacer lo que hacemos y lo hacemos excelentemente, eso no nos da motivos para sentirnos orgullosos, soberbios y creer que somos mejor que los demás, porque nada de esto nos hace mejores que nadie, hermanos. Estamos cumpliéndole al Señor, estamos funcionando para el Señor si es que lo estamos haciendo con el corazón, no a la carrera, no ahí como quede, no es como va, es al Señor a quien le servimos. Pablo sabía perfectamente bien esta verdad, y en estos versículos del 13 al 18 nos va a dejar claro cuál debe ser o cuáles deben ser las normas que rigen la conducta de todo aquel que sirve al Señor. Dice entonces Pablo en el verso 13 que ya leímos: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Pablo establece pues que él no tiene razones para sentirse orgulloso, vanaglorioso, engreído por lo que hace, lo que ha hecho, porque él cree que no tiene motivos para eso. Al leer estas palabras del apóstol se puede palpar su carácter humilde. Si usted lee el libro de los Hechos, si ya lo leyó, de nuevo le invito a leerlo como parte de su devocional cotidiano. Cuando leemos el libro de los Hechos es fácil ver que Pablo, al ser Saulo, el fariseo, ¿se acuerda usted? Antes de ser Pablo era Saulo, el fariseo, el religioso, el hombre de mucho valor para sí mismo, ¿verdad? Era un hombre soberbio, altivo, orgulloso, pero insoportable, como generalmente solían ser los religiosos de ese tiempo. Insoportablemente soberbios, insoportablemente engreídos, insoportablemente, en la opinión de ellos, superiores a cualquiera de su tiempo. Entonces Pablo era como esos otros religiosos. Se creía la crema y la nata de la religiosidad de entonces, pero él era el Saulo de antes. Él era el hombre que no conocía a Dios. Él era el hombre que creía que había llegado a donde estaba por sus propios méritos y que lo que había alcanzado en la vida se lo debía a sí mismo. Saulo, el Saulo de antes. Pero este Saulo ya no está. Ahora es Pablo, el siervo de Dios, el hombre transformado, el hombre que ha nacido de nuevo. El Pablo alcanzado por la bendita gracia divina. Y este Pablo humilde es el que dice: ¿yo sentirme orgulloso de lo que hago? Por favor. Algo así diríamos en nuestras palabras, ¿no? ¿Yo sentirme orgulloso de qué? ¿De lo que he hecho? Si lo que yo he hecho no lo hago por mí, lo hago porque Dios me permite, me da la vida, me da la oportunidad, me da la capacidad.
me ha adiestrado, capacitado para que yo pueda servirle a Él y hacer lo que he hecho. Pero yo no lo he hecho. Lo ha hecho el Señor en mí. Lo ha hecho el Señor a través de mí. Entonces, cuando usted hace algo bien, no se dé palmaditas en la espalda diciendo quién como yo. No, dele gracias a Dios que Dios le permite servirle si es que está sirviendo al Señor. Entonces, había otros que también trabajaban para el Señor. Los apóstoles que quedaban de los que habían estado con Cristo también servían al Señor. Por eso le digo, lea Hechos y va a ver cómo ellos servían. Algunos perdieron la vida, como Jacobo, ¿verdad? Muy tempranamente, pero no se fueron a la eternidad sin haber servido al Señor. Aquila y Priscila fueron personas útiles en la obra de Dios, sirvieron al lado de Pablo, estuvieron al servicio de Pablo para que Pablo los enviara a hacer cosas y nunca dijeron, no, nosotros somos Aquila y Priscila, ¿qué te pasa, Pablo? No, ellos siempre estuvieron dispuestos a servir. Timoteo, otro gran siervo de Dios, Tito, el mismo Tito, ya lo hemos visto, Apolos y otros más, estuvieron al lado de Pablo sirviendo al Señor. Así que Pablo dice, yo veo a otros sirviendo, pero no voy y me meto en lo que ellos están haciendo, respeto su trabajo, respeto sus labores, y doy gracias a Dios por lo que todos ellos por su lado, en donde estén, estamos todos sirviendo al Señor. Como ya vimos la semana pasada, los falsos maestros que estaban atacando a Pablo y hablaban falsedades de Pablo y decían cosas que no eran ciertas de Pablo, lamentablemente estaban metidos en la iglesia en Corinto y hemos dicho una y otra vez que esta iglesia debió haber defendido a Pablo, debió haberles dicho a ustedes o dejan en paz a Pablo y cambian de actitud o se van, porque permitían que estuvieran ahí, estuvieran intentando contaminar a la iglesia. Ya a estas alturas, como vimos al principio, la iglesia se había reconciliado con Cristo, porque es una iglesia muy problemática, conflictiva, con sus muchos problemas internos y con estas cuestiones que se habían transformado en una forma de enemistad contra Pablo, se habían solucionado, gracias a Dios. A pesar de todo esto, ese pequeño grupito estaba intentando poner en mal a Pablo con el resto de la comunidad en Corinto, la comunidad cristiana, y debieron haber dicho los hermanos, o se tranquilizan y cambian de actitud o se van, pero no lo habían hecho lamentablemente, a pesar de que las relaciones entre Pablo y los hermanos se habían vuelto a la normalidad y se habían reconciliado. Entonces, estos que atacaban a Pablo no entendían, ¿verdad? No eran juiciosos, como vimos al final del verso 12 la semana pasada, no entendían, no eran juiciosos y estaban autofascinados consigo mismos. Aunque no hacían nada, creían que la iglesia estaba porque estaban ellos ahí. Y se daban aires de grandeza y se apapachaban a sí mismos y se felicitaban a sí mismos cuando el resultado de la obra en Corinto no era producto de su esfuerzo ni de sus sacrificios, sino de lo que Dios había hecho por medio de Pablo y su equipo misionero. Pero ellos que estaban ahí pensaban, bueno, ahora es tiempo de sentirnos grandes y como tenemos la ocasión, aquí estamos y nos vamos a sentir grandes, aunque la iglesia no existe porque nosotros hemos trabajado. Pero ellos estaban autofascinados consigo mismos, no querían darse cuenta que ellos no eran el punto de comparación para ellos mismos, sino Cristo. Porque su ego estaba demasiado engrandecido, de modo que entonces no podían ver a Cristo como punto de comparación. Se veían entre ellos y decían, no, ¿quién como tú, hermano? ¿Quién como nosotros? Y entonces se apapachaban ellos y se felicitaban de las cosas que ellos lamentablemente no habían alcanzado ni hecho en la ciudad de Corinto. Pero Pablo dice, bueno, nosotros no nos gloriaremos desmedidamente como lo hacen ellos. Y aunque Pablo no lo señala directamente, de manera implícita, está diciendo, ustedes están dispuestos a felicitarse, ustedes, aunque no han hecho nada. Nosotros que hemos hecho la obra de Dios, no nos engrandecemos porque procuramos reconocer que el resultado del trabajo debe ser algo que glorifique a Dios, que traiga honra y gloria a Dios, agrado a Dios y no al que sirve. Entonces, el orgullo de estos los había arrastrado a compararse entre ellos y esto a su vez los llevó a sentirse importantes, imprescindibles, distinguidos y mejores
que la gente común en la iglesia en la ciudad de Corinto, como en Juan 7. Ahí en Juan capítulo 7 el escritor dice que los fariseos y sacerdotes enviaron a los alguaciles. Los alguaciles eran como la especie de policía que tenían los sacerdotes en el templo, y que eran los que ponían orden, ¿verdad? Como si fuesen soldados. Mandaron, dice, a los alguaciles para arrestar a Jesús. Tal vez usted conoce ese pasaje ahí en Juan capítulo 7. Cuando ellos llegaron, no lo dice el texto, pero es probable que estuviera el Señor predicando, enseñando, y aquellos dijeron: no nos vamos a arrestar ahorita porque nos vamos a echar un pleito con la gente. Ahorita que se termine la reunión lo vamos a arrestar y nos lo llevamos calladitos para que no nos hagan nada. Mientras estaban ahí esperando que la reunión terminara, estuvieron escuchando al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando terminó la reunión se dieron la vuelta y se regresaron. Y cuando llegaron, y los fariseos y los sacerdotes los vieron regresar sin el Señor, a quien habían mandado arrestar, le dijeron: ¿dónde está? ¿Por qué no lo han traído con ustedes? Y la respuesta de ellos fue: jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No sabemos que estaba predicando el Señor, que estaba enseñando el Señor, pero lo que el Señor habló llegó al corazón de estos hombres, de modo que ellos se sintieron incapaces de hacer algo contra aquel que hablaba palabras de verdad, y se regresaron sin él. Después de reclamos, regaños, los fariseos y los sacerdotes dijeron en los versos 48 y 49 de Juan 7 estas cosas: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y luego dicen estas tristes y terribles palabras: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así se refirieron los fariseos y los sacerdotes de la gente común, de que la gente que no era como ellos, que creían que eran la crema y la nata de la religiosidad y de la espiritualidad en Israel. Ellos pensaban que por ser fariseos, expertos entre comillas en la ley del Señor, y los sacerdotes que se suponía que eran los representantes de Dios entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Ellos pensaban que por la posición que ocupaban y por lo que ellos creían de ellos mismos y pensaban de sí mismos, que ellos eran lo mejor y que la gente que no era como ellos era maldita. Qué terrible, ¿no? Que una persona que sirve al Señor tenga una opinión equivocada de sí mismo y eso lo haga creer que es mejor que cualquiera. Si yo no estuviera aquí en la iglesia, esta iglesia, por favor, si yo no fuese el pastor de esta iglesia, ay, hoy estamos y mañana ya no. ¿No es así? Dios le deja servirle a usted. Dios nos permite asumir responsabilidades porque le ha placido concederle a usted la oportunidad de ser servidor de Él. Pero usted y yo somos prescindibles para Dios. No somos imprescindibles, hermano. Usted no crea que porque el pastor que predica y medio lo hace, tal vez medio lo hace bien, no hay otro que lo pueda hacer como Él. No, Dios dice: hay una fila atrás de ti. Yo puedo ahorita desear, dice el Señor, que te mueras y caer ahorita ahí enfrente, en pleno púlpito, muerto, fulminado, y ya yo traeré a otro que lo va a hacer mejor que tú. Porque yo no soy imprescindible, Dios es el único imprescindible. Y los que servimos en la obra de Dios debemos pensar de igual manera, hermanos. No debemos ver a los hermanos que no hacen lo que yo hago, o que no hacen las cosas como yo las hago, de menos valor que yo. Entonces, ahí en Juan 8, en el capítulo siguiente, se recordará usted que el Señor sanó a un hombre ciego de nacimiento. Y cuando los fariseos se enteraron, pues no lo creían, porque eran duros de corazón. Vieron el milagro porque sabían quién era el hombre, porque era un hombre que todo el pueblo conocía. Y cuando lo vieron, dijeron a los padres: bueno, ¿es este su hijo? Dijeron: pues vayan y pregúntenle a él, ya está grande, ¿no? Y entonces aquellos fueron y consultaron al hombre sanado y le dijeron: oye, ¿por qué está sano? ¿Cómo es? Y él les explicó, y luego le volvieron a preguntar y él les daba la misma respuesta. Y entonces le volvieron a preguntar, y entonces el hombre, que había sido sanado de sus ojos y ahora tenía la vista, les dice esto ahí en Juan 8:27: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Y entonces les pregunta:
Y esto les caló y les dolió, hermanos, hasta lo más profundo de su ser religioso. Y entonces les dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Imagínense lo que les está diciendo este hombre. Pues claro que los ofendió. Odiaban al Señor. Lo odiaban. Y en el verso 34 al final, después de haberlo regañado y de decirle un montón de cosas al pobre hombre, en el verso 34 le dicen, tú naciste del todo en pecado. Y le preguntan, ¿y nos enseñas a nosotros? Y dice Juan entonces ahí al final, y lo expulsaron. No lo expulsaron de la reunión, no, lo expulsaron de la sinagoga. Y para un judío, hermano, ser expulsado de la sinagoga era como quedarse sin identidad delante de Dios. Lo expulsaron. Hicieron lo peor que podían hacer con cualquier ciudadano común y corriente. Ellos no se iban a expulsar de la oreja y sacarse y decir, estás expulsado. No se iban a autoexpulsar, no se iban a expulsar entre ellos, no, pero podían expulsar a aquellos que se les antojaba de la comunidad porque eran como ellos. Esa era la opinión que la gente tenía de sí misma, los religiosos de sí mismos. Estos falsos maestros en Corinto eran orgullosos, les gustaba sentirse importantes, aunque la iglesia corintia no había sido fundada por ellos, se creían los amos y señores de la iglesia y así actuaban y así hacían. Ya que Pablo estaba lejos, lamentablemente, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, tristemente, a pesar de todo, no tenía el carácter para poner a estas personas en su lugar, permitían estas cosas, estos creían que eran los amos y señores en la iglesia y así procedían. Habían hecho al Señor con mayúscula a un lado y ellos se habían puesto como señores con minúscula en el lugar del Señor. Y decían, no, nosotros somos los que mandamos aquí y lo que nosotros decimos, eso se hace. Hermanos, eso no debe pasar. La iglesia del Señor tiene solo un amo y este es Cristo. Él es el dueño de la obra. Él es el que murió por nosotros y pagó con su sangre porque nosotros estuviéramos aquí o estemos aquí. Así es que nosotros, hermanos, no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos al Señor. Por lo tanto, nuestro servicio cuando servimos debe ser un servicio de integridad, de calidad, de excelencia hasta donde sea posible humanamente hablando. Porque el servicio no lo brindan ángeles. El servicio lo estamos brindando nosotros, personas imperfectas, revestidas de muchos defectos, que por mucho que nos esforcemos para tratar de servir al Señor de todo corazón, hermanos, y como quisiéramos hacerlo, porque yo creo que tenemos esa intención en el fondo de nuestro corazón, nos quedamos cortos siempre para hacer lo que quisiéramos y agradar de esta forma al Señor. Verso 14, Pablo dice entonces, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo procuró siempre estar sometido a la voluntad de Dios y jamás hizo lo que Dios no le indicara que debía hacer. Nunca dijo, bueno, Dios dice esto, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, al fin que voy a servir al Señor. No, Pablo nunca hizo su voluntad, estuvo dispuesto siempre a no contrariar a Dios y se mantuvo en el corazón dispuesto y comprometido a hacer lo que Dios le mandaba, aunque a veces lo que Dios le mandaba parecía inexplicable, complicado de entender, o a donde lo mandaba el Señor, la situación no era del todo cómoda. Pablo no se quejó. Él estaba siempre dispuesto a ser dirigido por el Espíritu Santo y a donde el Espíritu Santo lo llevaba, allí Pablo se dedicaba con todo su corazón a servir al Señor. Tal vez lo que Dios ha puesto en su corazón, mi hermano, no es lo que usted quisiera hacer. Le dijeron, agarre la escoba y barra. Pues yo quisiera dirigir un ministerio y me ponen a barrer. Pues, ¿que no lo va a hacer por eso? Cuando el Señor le enseñó a sus discípulos, porque ellos constantemente estaban discutiendo acerca de quién era el más importante para el Señor en el grupo, ¿de acuerdo a usted? ¿Verdad? En diversas ocasiones el Señor los cachó, ¿verdad? Y en otras ocasiones, aunque les preguntó, ellos no dijeron, pero el Señor sabía qué es lo que estaban discutiendo. El Señor les dijo en alguna ocasión, en el mundo, ¿verdad? Los grandes ejercen gobierno, autoridad sobre los demás. Pero aquí dijo el Señor, no es así. El más grande entre ustedes debe ser como el más pequeño. Y el más importante entre ustedes debe estar dispuesto a servir a los demás. Y esa es una norma, hermanos, que a nosotros como iglesia muchas veces se nos olvida o nos hacemos disimulados. No, yo tengo un mes viniendo a la iglesia y ya quiero ser el pastor. Pues, ¿cómo? ¿Quieres mandar en la iglesia? Bueno, ¿dónde debes comenzar? El Señor dijo, debes comenzar desde abajo.
siendo servidor de todos. ¿Qué hizo el Señor? Juan 13. Llegaron con los piecitos todos cochinos del campo, del camino, porque usaban sandalias, y acostumbraban que hubiera una persona en casa, el esclavo de menos valor, lavar los pies. Pero ahí no había esclavo. Se les olvidó que ellos eran los esclavos. Y ahí estaba el agüita y la toalla lista para eso, pero no había quien lo hiciera. Y se fueron a sentar cómodos para comer con los pies llenos de tierra. Y como nadie lo hizo, ¿sabe quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Se quitó su ropa externa y se quedó en ropa interior, se amarró la toalla, tomó el agua y fue y agarró los pies del primero y le quitó las sandalias y los empezó a lavar. Y luego con el otro. Pasó lo de Pedro, usted recordará qué actitud asumió Pedro. Y cuando terminó de hacerlo dijo: ustedes me dicen Señor, me dicen Rabí, maestro, y tienen razón, yo lo soy. Pues si yo, su maestro, les he lavado los pies, le dijo el Señor, ustedes también deben estar dispuestos a hacer lo mismo. Ahora, ¿significa que debemos lavarnos los pies? No, ¿verdad? No. Pues si me piden que recoja las sillas, lo voy a hacer. Si me piden que limpie lo que dice que es jardín allá adentro, allá atrás, pues lo voy a hacer. Si me dicen que me trepe aquí en las semanas y que hay un voluntario para venir a limpiar la herrería, que ya está empolvada, lo voy a hacer. Si me piden que lo que sea que me pidan, lo voy a hacer. Porque el siervo siempre va a decir, ¿qué cosa? Sí, Señor. Sí, Señor. Está dispuesto porque es siervo. Para eso está. Para eso existe. Su posición en casa no es para mandar, es para recibir órdenes. Es el esclavo. El esclavo no tenía otra razón de ser en casa del amo que servir a sus amos. Lo que fuera, a la hora que sea, lo hacía. El siervo en la casa de Dios es todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Y debemos estar dispuestos a servir al Señor. Pablo entonces está refiriéndose aquí a los intrusos en la iglesia en Corinto. Estos intrusos no tienen interés en la iglesia. Lamentablemente su interés no era la iglesia, pues lo que buscan es apropiarse desgraciadamente de la gloria que solo le pertenece a Dios. Sentirse importantes, dando órdenes, mandando, que todos hagan lo que dicen, pero ellos no mover nada ni hacer nada porque no están para eso, están para mandar. Ellos quieren la gloria que solo a Dios le pertenece. Pablo no buscaba ningún beneficio personal con su trabajo misionero. Lo único que anhelaba era la salvación de judíos y gentiles. Su corazón se emocionaba cuando llegaba a un lugar y decía, Señor, ayúdame a ser de bendición acá y que la gente escuche el mensaje de tu palabra y puedan comprender su condición delante de ti y puedan ser alcanzados con el mensaje de salvación. Y empezaba a predicar. Algunas veces no lo felicitaron, lo apedrearon, otras veces lo persiguieron y salió corriendo porque lo querían asesinar, en fin, pero siempre estuvo dispuesto emocionadamente a servir al Señor, y que cuando había un fruto o frutos, siempre daba gracias a Dios y decía, Señor, esto no es por mí. Si no fuera porque tú me habilitas para hacer las cosas, yo no haría lo que hago, yo no diría lo que digo y no habría el resultado que hay. Tú eres, Señor, el que debe recibir toda gloria y honra. Pero estos impostores, estos intrusos en Corinto, hermanos, querían la gloria para ellos. Y esto, hermanos, no se puede dar en la iglesia del Señor. La iglesia en Corinto había estado atorada en sus conflictos, como sabemos, pero se esperaba que con la ayuda de Dios superaran o pudieran superar esas crisis y entonces se atrevieran a ser ya no solo gente que está sentadita oyendo y recibiendo, sino ahora levantarse y participar con Dios, y fueran capaces de participar con Pablo en las misiones también. Habiendo entendido que todo cristiano es un testigo de Cristo, debía levantarse y obedecer el mandato del Señor, que es ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20. Toda potestad, dijo el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí
Dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El plan de Dios, hermanos, es que todos participemos en el alcance de los no convertidos. Ese es el plan de Dios. Está bien que vengamos aquí y adoremos al Señor. Eso es bueno, hermano. Eso no le quita valor a la enseñanza que tenemos aquí todos los domingos. No le quita valor a los tiempos de oración que tenemos los sábados aquí a las 5 de la tarde. No le quita valor a las reuniones que tenemos a veces cuando nos quedamos a compartir el pan y comemos juntos. No le quita valor a las cosas que la iglesia hacemos en general como parte de las actividades que llevamos a cabo cada semana durante el año. No le quita valor. Pero esas cosas, hermanos, no son la prioridad para Dios. La prioridad para Dios es que usted y yo compartamos el amor de Cristo a los que no lo conocen. Esa es la prioridad de Dios. Si esta iglesia no hiciera nada, pero evangelizara, estaría dentro del plan de Dios y el agrado de Dios. Pero si la iglesia, por hacer las otras cosas, deja de hablar de Cristo y se cose la boca para no hablar de Cristo, entonces está fuera del plan de Dios. Porque la existencia de la iglesia aquí, hermanos, no es para hacer lo demás, es para predicar el evangelio. Juntamente con eso, como algo añadido, hacemos las otras cosas. Si usted nunca ha hablado de Cristo, usted no está en el plan de Dios, no está dentro del plan de Dios. Si usted no está predicando a Cristo con sus amigos, sus parientes, las personas conocidas, los contactos que Dios le pone en el camino, porque lo hace Dios, aunque usted no lo quiera reconocer, usted está fuera del plan de Dios. Porque el plan de Dios para nosotros, hermanos, es que prediquemos el mensaje de salvación. Hace unos días hablábamos con los hermanos y pensábamos en ello. Decíamos así, a veces las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? ¿Es posible ir a la calle y predicar? Sí. Pero ya no es fácil hacerlo. ¿Cómo Dios ha mejorado y ha abierto mejores posibilidades? Bueno, con los contactos que tenemos, con esa gente con la que usted normalmente tiene comunicación, su vecino, su compañero de trabajo, un pariente duro de corazón al que usted nunca se ha animado a hablarle de Dios. Esos son los contactos y puertas abiertas que Dios ha puesto delante de nosotros para hablar de Jesús. El plan de Dios, hermanos, es que todos participemos en el alcance de los no convertidos. Aquí nosotros, como toda iglesia cristiana, entonces adoramos, aprendemos, fraternizamos, ayudamos al necesitado, oramos, ayunamos, ofrendamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sobre todas las cosas, esta iglesia debe testificar de Cristo. Esta iglesia debe evangelizar. Usted debe ser capaz de hablarle a una persona por lo menos de Jesús. Dios estaría feliz si usted trajera 500 gentes al conocimiento de Dios. Pero Dios dice, uno por lo menos. Uno por lo menos. Y ese uno puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu tío, tu primo, tu vecino. Si a todos en casa son convertidos, tu vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún compañero de la escuela. Esa persona necesita de Dios. Y puede que tú no lo puedas o no quieras entenderlo. Si ha de ser salvo, que alguien le predique. Puede ser, porque Dios no depende de nosotros, de mí en particular. Yo tengo personas a las que no les puedo predicar, tan lejos. De mí están lejos, pero no de Dios. Pero yo le digo, Señor, lleva personas que les predique. Lleva personas, porque yo no sé dónde están, ni nada, pero sé que están ahí y sé que Dios les puede llevar a alguien que les predique el evangelio. Entonces, pero si yo tengo la oportunidad, hermano, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mi deber, porque Dios no me deja fuera, a mí ni a usted, de esta responsabilidad. Cuando Él dijo, vayan y prediquen el evangelio, nos dijo, excepto Pedro, excepto Luis, excepto Juan, excepto Julia, excepto Normita. No, Dios dijo, todos estamos dentro de ese proyecto de Dios para las personas. Entonces, testificar es la más grande de las tareas que nosotros como creyentes tenemos, hermanos, ayudar a otros a conocer al Señor. Algunos nacieron en hogares cristianos, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero muchos no nacimos en hogares cristianos, venimos de hogares religiosos, católicos. Algunos incluso me han dicho, yo fui atea, cuando no conocía al Señor. Pero ahora estoy aquí, gracias a Dios. Y digo, gracias a Dios, a usted alguien le predicó. Imagínese que nadie se hubiera acercado a usted a predicarle. Como yo le he dicho muchas veces, en mi caso, ¿verdad? Yo no nací en un hogar cristiano, pero recibí la influencia de mis padres que me obligaron a ir al templo, ¿verdad? Y tal vez a nalgadas me llevaron al templo muchas veces, pero me forzaron y eso puso algo en mi corazón. Un día, a los 21 años, yo conocí al Señor de verdad.
Pues desde los 7 años, probablemente 8 años, yo fui al templo evangélico y ahí estuve como evangélico nominal nada más. Y en el templo yo era cristiano y fuera del templo era el diablo. Así, literalmente. Pero un día Dios me dijo, no es así, es así. Y me puso un ejemplo, un modelo de un muchacho cristiano. Y yo le dije, Señor, así quiero ser. Y dijo, bueno, pues entonces ábreme tu corazón. Y Él entró a mi vida definitivamente. Entonces, hermano, alguien tuvo que hablarnos de Dios. Alguien. Y si Dios lo hizo por medio de alguien para usted, entonces Dios está esperando que ahora usted vaya y predique el evangelio a otra persona. Yo no le estoy diciendo, llévese un altoparlante, megáfono, como se diga, ¿verdad? Y párese ahí en la esquina del mercado a predicar, porque tal vez no lo quiere hacer. Pero esa persona que le ha dado oportunidad para hablarle de Dios y a la que usted le ha dejado de hablar de Dios, vaya y búsquelo otra vez. Esfuércese en buscarlo. Y si es alguien muy cercano a usted, con más razón, ¿sabe por qué? Porque se puede morir hoy o mañana. Se puede morir hoy o mañana. Y a usted le va a quedar el cargo de conciencia de que pudo hablarle de Dios y primero se murió. Y hoy está en un lugar de donde no va a salir eternamente. Esfuércese, hermano, esforcémonos en ello, porque ni usted ni yo estamos exentos de esta responsabilidad. Verso 16 dice, y que anunciáremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar, dice Pablo, en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo era muy respetuoso, como ya dije, de no meterse en donde el evangelio ya estaba siendo predicado por otras personas. Un buen ejemplo es el de Hechos 11. Ahí en Hechos 11, cuando los creyentes fueron perseguidos a causa, salieron a causa de la persecución, dice el texto en Hechos 11, que iban por todos lados. Y algunos llegaron a un lugar, a una ciudad llamada Antioquía. Y ahí predicaron el evangelio a los griegos. No eran judíos, eran griegos. Y dice que hubo una buena respuesta de los griegos al mensaje de salvación y muchos abrazaron la fe de Cristo Jesús. Y la noticia llegó a la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia original, la iglesia madre. Y entonces dice que emocionados por lo que había pasado en Antioquía, enviaron a un varón llamado Bernabé. Este varón, dice, era bueno, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y dice, ve Bernabé a ver qué está pasando en Antioquía. Y Bernabé llegó. Y cuando Bernabé llegó, lo que vio Bernabé emocionó su corazón, porque vio a gran cantidad de griegos abriéndole su corazón a Jesús y viniendo para ser enseñados con la palabra de Dios. Y Bernabé dijo, yo solo no voy a poder. Y entonces se fue a Tarso, donde estaba el Saulo ya convertido, ¿sí? Y le dijo, oye, hermano, te necesito. Dios no te va a querer sentadito y engordando, ¿verdad? Dios te quiere útil en su obra, vámonos. Y se lo llevó a Antioquía y allí estuvieron sirviendo al Señor, enseñando a los griegos la palabra de Dios. Entonces, me gusta mucho pues porque Pablo no llegó a meterse, no, él fue invitado para participar en la enseñanza de los creyentes griegos en Antioquía. Entonces, esto, hermanos, es lo que Pablo dice, yo no hago, yo no me meto donde no me piden que me meta. Yo no me voy a meter a la obra de otros y decir, yo lo hice. No. Pablo era respetuoso del trabajo de otros hermanos. Así que Pablo no fue abusivamente a meterse a otros lugares. Él procuraba llevar el evangelio a donde el mensaje de Jesús no había sido predicado. Mire, hoy, gracias a Dios, tenemos la bendición de que tal vez usted le empieza a hablar de alguien de Cristo y dice, oye, pues ya alguien me había hablado de Dios, fíjate. Bueno, pues entonces con más razón yo te vuelvo a hablar de Dios. Y completar tal vez lo que otro dejó a medias, ¿verdad? Por alguna razón se quedó a medias. Usted puede traer los pies del Señor a alguien a quien alguien dejó sin concluir el trabajo de evangelismo y usted lo puede traer. Pablo dijo al principio, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Usted puede ir y predicar el evangelio a donde nadie ha predicado probablemente. Puede que lo inviten a algún lugar para que usted, como es cristiano, les hable del Señor a algunos, como ha sucedido en muchos casos. O puede que usted, hermano, al tomar la iniciativa de llevar el mensaje de salvación, se encuentre con personas que ha quedado cortado el mensaje del evangelio y usted pueda continuar esa
ese mensaje y traer a los pies del Señor a otras personas. Entonces, Pablo anhelaba que estos creyentes corintios pudieran muy pronto, hermanos, asumir con responsabilidad su privilegio y su papel como testigos del Señor. Y aún fueran capaces de decir, ya hemos recibido mucho, hemos crecido tanto que quedarnos con el mensaje. Nosotros aquí en la ciudad hemos ganado a mucha gente en Corinto y la iglesia ha crecido, bendito sea Dios, ahora vamos a mandar a algunos a las misiones. Sería especial, ¿verdad? O hubiera sido especial que Corinto lo hubiera hecho. La historia no dice que Corinto lo hubiera hecho, pero es probable que eso hubiese pasado, aunque no tenemos datos de que eso hubiera hecho la iglesia de los corintios. Pero se esperaría que después de todo esto, entonces los corintios pudiesen asumir una actitud de disposición para invertir sus recursos, que sí tenían dinero, hermanos, porque la iglesia corintia era una iglesia de gente muy rica, para poder mandar misioneros a otros lugares, o aún decirle a Pablo, nosotros ahora queremos sostenerte, ve a predicar. Pablo quería llegar, hermanos, más allá, quería llegar hasta España, a Roma, aunque en Roma sabemos que algunos creyentes que habían ido probablemente a Jerusalén, eso es lo que se piensa, ¿verdad?, en alguna época de fiesta en Jerusalén, y era gente con dinero, había hecho el largo viaje hasta Jerusalén, había escuchado el mensaje de salvación probablemente en Hechos 2 y habían regresado a Roma. Se piensa que esa fue la razón y el medio que Dios utilizó para que hubiera una iglesia en Roma. Pablo no la fundó. Cuando Pablo llegó a Roma en calidad de preso, ¿verdad?, él recibió personas ahí en su casa, alquilada por un espacio de 2 años, para animar, enseñar y predicar el evangelio. Pero Pablo no fundó la iglesia en Roma, así es que Pablo no se podía dar aires de ser el fundador. No sabemos quién fue. Pero Pablo daba gracias a Dios por lo que otros también hacían. Así es que la iglesia, hermanos, debía ser capaz a estas alturas de su existencia de decir, ahora vamos a predicar el evangelio. Y si nosotros no podemos ir, tenemos dinero para pagarle a algunos que vayan y lo hagan, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo la obra, la necesidad en el mundo de que la obra de Dios se ensanche, alcance a más personas, y nosotros aquí cómodos, gastando nuestro dinero, alabando a Dios cómodos en el templo, sin participar en lo que Dios quiere que hagamos. Versos 17 y 18, Pablo concluye diciendo entonces, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo presenta aquí, hermanos, un principio, una norma general que ha sido una realidad y una verdad para él en principio, como fundamento. Y es el que se gloría, gloríese en el Señor solamente. Cuando usted hace algo bueno, y lo vuelvo a decir, no diga qué bueno soy. No, dele gracias a Dios porque Él se dignó usarlo a usted para hacer algo para el beneficio de su obra. No podemos darnos a nosotros, hermanos, palmaditas diciendo que somos muy buenos, porque el único bueno en la iglesia es Cristo. El único capaz de hacer todas las cosas bien es el Señor. Y a pesar de lo que ve en nosotros, hermanos, a pesar de lo que ve en mí y en usted, Dios se digna decir, pongo esta responsabilidad en tus manos para que lo hagas. Porque, ¿qué necesidad tendría Dios, hermanos, de usarnos a nosotros? ¿Verdad? No la tiene, pero confía en que lo que Dios nos da a hacer, lo haremos, sea lo que sea. Y cuando lo hagamos de corazón, porque es para el Señor, ¿verdad? Como le he dicho, y el ejemplo que siempre uso, hermanos, que ya está muy usado y muy gastado, es el de venir a limpiar la casa de Dios. Si eso es lo menos que puedo hacer, entonces ¿qué voy a hacer? Hacerlo bien, hacerlo con el corazón. Porque aunque es usted el que va a sentarse en esa silla que limpie bien, es usted el que va a pisar este piso que me llevó horas limpiar, pero lo voy a dejar bien limpiecito, si es usted el que va a venir a usar ese espacio y que sacudí muy bien porque no quiero que se venga a ensuciar su ropita que viene bien limpiecita de su casita, ¿verdad? Es mi hermano, mi hermana el que lo va a disfrutar, es a Dios a quien se lo estoy dedicando. Y lo voy a hacer con todo mi corazón. Y voy a venir con alegría a hacerlo. No voy a hacer las cosas de mala gana, no voy a venir a echar un rollo aquí a la gente, porque no es esa la forma en que Dios quiere que yo le sirva. Voy a servirle de corazón porque es al Señor a quien yo le estoy sirviendo. Entonces, Pablo presenta aquí un principio, una norma. Este principio general que ha sido para él una verdad, es el que se gloría en el Señor
debe gloriarse solamente en Él. Y Él lo escribe aquí, en sus palabras, en el verso número 17 dice, mas el que se gloría, gloríese solamente en el Señor. Aquel que se gloría en el Señor lo hace por dos razones. Lo hace porque sabe que cuando hace las cosas y las hace bien, porque siente tranquilidad en el corazón, en una conciencia que le dice, lo hiciste mal, lo hiciste por de mala gana, lo hiciste enojado, porque acuérdense que tenemos una conciencia que cuando hacemos las cosas de mala gana, cuando hacemos las cosas de al troche y moche, como se dice, ¿verdad? Y bueno, no me importa, la conciencia nos dice, lo estás haciendo mal, o no, porque, bueno, cuando usted, hermana, está enojadita en su casa y va a hacer el mole de olla, ¿verdad? Y está ahí echando rayos porque la hicieron enojar y dice, que se coman el pollo con plumas. Y echa el pollo ahí con todo y plumas, todavía cacareando el pollo en la olla, pues ¿a poco su conciencia no le está diciendo, lo estás haciendo mal? Cálmate, porque lo estás haciendo mal. Estás echando las plumas, no le quitaste las tripas. Bueno, lo que sea que está haciendo mal, ¿a poco no lo dice la conciencia? ¿No? Sí nos lo dice, a menos que nuestra conciencia esté cauterizada. ¿Verdad? A menos que nuestra conciencia esté cauterizada, no vamos a oír nada. Y entonces lo vamos a hacer como se nos antoje, porque estamos enojados y nuestra conciencia ya no nos dice nada porque se ha insensibilizado a causa de que hemos acostumbrado a nuestro corazón a hacer lo que hacemos para Dios como caiga. Pero no debe ser así. Entonces, la primera razón de por qué debemos de procurar dar la gloria a Dios es porque Él nos guía a hacer lo que hacemos, hermanos. Él nos da la oportunidad para hacer las cosas. Él nos permite, siendo Dios, participar con Él en esto. Los ángeles, créame que los ángeles en el cielo están diciéndole, Señor, Señor, deja que yo lo haga. Yo voy. Y Dios dice, no, a ustedes no les ha tocado el privilegio de servir allá. Es a mi iglesia. A mi iglesia es a quien le toca el privilegio de servir allá. Ellos lo van a hacer. Entonces, hermano, cuando usted hace lo que tenga que hacer, acuérdese, ahí en el cielo hay quien quisiera venir a hacer lo que usted está haciendo y Dios dice no, les toca a ellos. Y la segunda razón es porque la recompensa, hermano, que Dios desea darnos por el servicio que le brindamos, viene de Él. Porque sí va a haber una recompensa. Dice Pablo ahí en 2 Timoteo 4, 7 y 8, hablando de sí mismo al final casi de su ministerio, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué le parece ese texto, hermano? ¿Qué dice Pablo? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no dice, híjoles, medio peleé la batalla, medio guardé, a veces andaba perdido el domingo, en vez de estar en el templo, andaba en Acapulco. En vez de ir a la escuela dominical, me quedaba a ver el concierto de Montaner en mi casa. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, no la dejé a medias. No empecé y dije, ya me aburrí, lo dejo ahí. No, Pablo dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Llegué hasta el final procurando ser leal a Dios. ¿Se acuerdan que dijimos al principio de año? Muchos cristianos, ¿cómo están? Arrastrándose como esos caracolitos, debe ser la otra palabra, pero no, como caracolitos. Arrastrándose porque así terminaron el año pasado y así van. Levántese.
No estamos para estarnos arrastrando, hermanos. Estamos para caminar en el nombre de Dios. Para caminar para la gloria de Dios. Entonces, si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo? Si no nos esforzamos ahorita, ¿cuándo? Pablo apela a las Escrituras. Pablo está citando Jeremías 9:24a, que dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿En qué se debe alabar el hombre? ¿En qué se debe sentir feliz el hombre? No en hacer las cosas bien para que me aplaudan, para que me pongan en el cuadro de honor y digan: es el cristiano del mes en la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva en la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan. No, nunca va a aparecer ahí usted, nunca. Y aunque me diga: pastor, si usted no me pone en el cuadro de honor porque yo hago bien todo, me voy. Pues hermano, agarre sus maletas y váyase, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. El reconocimiento vendrá de Dios. De Él vendrá. Por eso Pablo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Eso es lo que le está guardada. Ahora, yo no sé si Dios me va a dar algo, pero lo que ya tengo en el Señor, ya nadie me lo quita. ¿Qué tengo en el Señor? Tengo su amor, su perdón, la vida eterna, la seguridad de la salvación, que cuando me muera yo me voy a ir con Él. Eso nadie me lo quita, hermanos. Si no hice lo suficiente como para que Dios me dé una coronita allá o algo allá, no me importa, ya voy a estar allá. Y me va a hacer feliz ver a otros que se hicieron lo que debieron hacer, recibir lo que se merece. Me va a hacer feliz. Y me va a hacer feliz tal vez verle a usted recibir lo que se merece allá. Aunque yo no recibiera nada, más que el hecho de estar allá, eso es más que suficiente, hermano. Es más que suficiente. Porque podría no estar en la lista de los salvos, y estoy por la bendita gracia de Dios. Mi nombre ha sido escrito con la bendita sangre de Jesús y es imborrable. No lo escribió con una pluma Bic. No lo escribió con la pluma de 3,000 pesos. Lo escribió con su sangre preciosa y eso es imborrable. Yo voy a estar allá. Y estoy tratando de servirle al Señor, aunque mi servicio es deplorable, aunque mi servicio es y deja mucho que desear al corazón de mi Señor. Yo sé que voy a estar allá. Y digo: Señor, si es muy remoto, me he ganado algo, ya lo tengo, inmerecido, y es que voy a estar con mi Señor. Voy a estar con mi Señor. Pablo resume el texto de Jeremías 9:24 y dice aquí en el texto de 2 Corintios 10:17: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué logros misioneros alcanzó Pablo y sus colaboradores? Muchos. Escribió no menos que 13 cartas y están en el Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento. Fundó muchas iglesias, edificó iglesias, capacitó muchos pastores. Fue un hombre muy productivo desde el momento en que el Señor lo llamó. Pero Pablo dice: yo no me lleno de orgullo por eso. El mérito es de Dios, porque Él se dignó verme a mí, perseguidor, blasfemo, injuriador, asesino, maldiciente, un corazón perverso. Eso era Pablo antes de conocer al Señor, y se dignó verme y ponerme en el ministerio. Bueno, eso fue Pablo, hermano, pero yo era un buen hombre, una buena mujer antes de conocer al Señor. Bueno, gracias a Dios. Habrán sus excepciones entonces, ¿verdad? Pero la mayoría Dios nos saca de la porquería y nos pone donde no merecíamos. Metió su mano preciosa entre la cochinada de mi pecado y tomó mi miserable vida y me dijo: quiero que estés aquí. ¿Tú quieres? Y yo le dije: sí, Señor, yo quiero, me urge. Esta es la porquería de vida que he hecho conmigo mismo y te la doy. ¿Puedes hacer algo? ¿Crees tú que puedo? Sí, Señor. Y lo ha hecho hasta hoy. Lo ha hecho hasta hoy, hermanos. Y lo seguirá haciendo hasta el final de mi existencia, igual que con usted. Entonces, muchos logros. Sin embargo, a pesar de todo esto, jamás Pablo se dio aires de grandeza. Usted puede leer Hechos, y al final del libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 28, en los versos 30 y 31, solo dice estas palabras: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en Roma,
y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y se cierra Hechos. Se cierra Hechos. Allí no hay una placa concedida por el Espíritu Santo que diga el gran Pablo, el hacedor de muchas obras, mira que dejó esto y dejó esto y dejó esto. No, ahí no dice nada más. Solo dice eso. Permaneció 2 años encarcelado con cadenas en una casa alquilada para que él estuviera ahí. Hasta eso Dios le permitió. Y fue todo, hermanos. No lo metieron en un calabozo asqueroso como fue en Filipos, ¿se acuerda? Lo dejaron alquilando una casa que pagaba el gobierno, de hecho. Y ahí encadenado recibía a todos. Sirvió al Señor ahí encadenado. Y luego dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimentos. Y se acabó. Se acabó. No dice nada más de Pablo, hermano. No lo dice. Las iglesias de entonces supieron de la muerte de Pablo. Sí, lo supieron, porque la muerte de Pablo se oyó por todos lados, lamentable y afortunadamente. Claro que sí. Pero, déjeme decirle, no hicieron 20 cultos en nombre del hermano Pablo. No se la pasaron todo el año haciendo cultos en memoria del más grande siervo de Dios. No. Las iglesias, hermanos, no pusieron la bandera a media asta en honor a Pablo. Eso no pasó. No subieron muchos programas por internet para hablar maravillas del siervo de Dios. Eso no pasó. Eso no sucedió. No se dijo nada. No se suspendieron las funciones de la iglesia para recordar al amado hermano Pablo. No pasó eso. Bendito sea Dios, no pasó. ¿Y por qué no pasó? Para recordarnos, hermanos, que el más grande en la iglesia no es Pablo, no es Pedro, no es Marco, es Cristo. Él es el más grande, hermanos. Y Cristo no ha muerto. Él vive eternamente y para siempre. Y su iglesia, esta iglesia, le debemos mucho al Señor. Le debemos lo que somos. Le debemos servicio a Dios. Le debemos lealtad a Dios. Le debemos hambre y sed de Dios. Porque parece que muchas veces no tenemos hambre de Dios. Tenemos hambre de descanso, tenemos hambre de paseo, tenemos hambre de éxito, tenemos hambre de muchas cosas, como dijimos hace poco. Pero no hambre de Dios. Hemos cambiado a Dios por las cosas del mundo. Y acordémonos lo que la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que ama a Dios, el que busca a Dios, el que es leal a Dios a pesar de todo, permanecerá para siempre. Eso yo no lo digo, lo dice el Señor. Necesitamos esforzarnos, hermanos, porque necesitamos ser más productivos para Dios. Porque lo somos allá afuera, damos el 100% allá afuera. Entonces, ¿cuánto debemos dar aquí? Pues más que el 100%. ¿No le parece, hermano? Esforzarnos para el Señor. Entonces, nadie en el reino de Dios, excepto Él, es imprescindible. Cada uno de nosotros somos solo siervos prescindibles, que hoy estamos y mañana podemos ya no estar. Porque no es aprobado, dice el verso 18, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es porque la gente diga cosas bonitas de mí que yo soy importante. No, yo soy importante no porque la gente diga cosas de mí. No soy importante, de hecho. Yo soy alguien en quien Dios puso su vista, sus ojos, su confianza para esperar que haga algo para él. ¿Se acuerda de Job? A mí me sorprende porque el diablo tenía una opinión de Job, pero equivocada. ¿Se acuerda? Cuando dice que llegaron los hijos de Dios, llegó el diablo y le dijo el Señor: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón, santo, recto y apartado del mal. El diablo le dijo: es así porque pues, tú lo has acercado de cosas buenas, mira todo lo que le has dado. ¿Quién no va a ser leal así? ¿Quién no va a ser recto así? ¿Quién no se va a apartar del mal si le das todo eso? Esa era la opinión del diablo. Los amigos de Job tenían una opinión de él, pero equivocada. Eres pecador, por eso estás como estás, tus enfermedades son producto de tus pecados, abandona tus pecados, etc. Lea el libro de Job. Tenían una opinión de Job, pero equivocada.
Pero ¿sabe qué? Dios tenía una opinión de Job. Y era la opinión de Job, de Dios de Job, lo que más importaba. Hermano, cuando usted y yo servimos, puede que la gente diga, ni lo hace bien, ni hablar sabe. Bueno, pues entonces, venga usted y hágalo usted. Usted que si sabe hablar, hágalo. Ni hace, pues hágalo usted. Dígale, hermano, siéntese, yo lo voy a hacer. Aquel a quien Dios más le da, Dios más le exige. Como les he dicho, hermanos, aprender de la Biblia no es solo meterse conocimiento aquí. En eso concluimos el estudio anterior antes de tomar el estudio de la Trinidad. Si todo lo que aprendemos y lo que sabemos no nos lleva a servir al Señor, hermano, solo está perdiendo su tiempo. Se está volviendo un cabezón con mucho conocimiento y sin nada de acción. Y de esos hay muchos en las iglesias, hermanos. Saben mucho, pero no hacen nada. Necesitamos servir al Señor, necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Nos debe importar sí la opinión de las demás personas, hermanos, porque no vivimos aislados en un mundo que no ve lo que somos y lo que hacemos y lo que decimos. Nos debe importar lo que la gente opine de nosotros, sí, porque somos luz del mundo y sal de la tierra, Mateo 5. No estamos en un mundo siendo parte de ese mundo, somos influencia para ese mundo, para conocer al Señor. Usted y yo no debemos ir al mundo y hacer lo que el mundo hace y vivir como el mundo vive, porque eso, hermano, es vivir en el error, y si no lo corregimos, es ser necios en una actitud que sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Somos luz y sal de la tierra, pero también nos debe importar lo que Dios opine de nosotros. Porque la gente puede tener una opinión de nosotros equivocada porque le caemos mal por ser cristianos, simplemente, y eso pasa muchas veces. Y Dios nos libre de que nosotros estemos dando lugar a ello. Porque hay gente que da lugar a que la gente opine así. Dice, pues ese es un hipócrita, si ese es esto y lo otro. Pues le estamos dando motivos para eso. Pero si estamos tratando de vivir una vida de lealtad a Dios, estamos procurando ser luz y sal, y la gente no nos quiere y nos acusa, y como a Pablo levanta falsos y chismea y todo, hermano, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero nos debe importar también lo que Dios opine de usted y de nosotros, de mí. Nos debe importar. Y nos debe importar saber cómo Dios está viéndonos vivir aquí y ahora. Así que, hermanos, mucho cuidado de cómo vamos a vivir la vida ahora que salimos de este lugar, esta semana. Cómo vamos a vivir la vida donde quiera que estamos. Proverbios 27:2 concluye diciendo lo que dice Proverbios 27:2. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Termino preguntando, ¿está usted sirviendo en algo? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué persigue al hacer lo que hace? Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos permita a comprender estas cosas, darnos cuenta que servir al Señor es un honor, como dije al principio, un privilegio y una oportunidad que tenemos ahora, pero llegará el momento en que ya no se pueda. O porque nos muramos, o porque algo nos imposibilite, nos inhabilite para servir, aunque tengamos edad para ello, o porque envejezcamos y ya no se puede hacer nada. Ahora es el momento para hacerlo. Ahora es la ocasión para ello. Y cuando lo hagamos, recordemos, hermanos, que no es nuestra boca la que se debe alabar por lo que hacemos, sino Dios, ¿no? Que ve y evalúa nuestro corazón, la causa, el motivo y la razón por la que hacemos lo que hacemos. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder, Señor, compartir el texto de tu palabra. Señor, servir es una preciosa oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Y es hermoso, Señor, aquí porque aquí, Señor, no hacemos lo que no queremos, hacemos lo que deseamos hacer. Y nos comprometemos en aquello, Señor, que en nuestro corazón sentimos el deseo de comprometernos. Pero, Señor, eso tampoco significa que porque no queremos o no sentimos el deseo,
el anhelo de hacer algo, Señor, estamos, Señor, pues justificados. No, Señor, es peor aún. Es peor aún, Señor, porque pudiendo hacer las cosas, no lo hacemos. Así es que, Señor, te ruego que nos permitas ser útiles en tu obra, que podamos, Señor, recordar que Dios, nada hacemos en tu reino que pase desapercibido delante de tus ojos, Señor, porque todo está siendo evaluado delante de ti. Así es que, Señor, ayúdanos a poder ver nuestro corazón y saber si lo que hacemos está siendo hecho por los motivos correctos, la motivación correcta. Señor, que el favor de tu gracia ilumine nuestro corazón y nos ayude a ver adentro de nosotros mismos y poder esperar, Señor, una reacción correcta que pueda traer, Señor, agrado a tu corazón. De todos, Señor, eso es lo que te suplicamos, por favor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.